tiene como título ¿Ahí? Modelo ¿Sí? Emotivo Humano mediante señales EEG, con director como el doctor Jesús Yabja. Tienes 15 a 20 minutos, Jonathan. Ok. Bueno, como ya me presentó el compañero Saulo, yo soy Jonathan y voy a presentarles mi tema de tesis, el modelo emotivo humano mediante señales de EEG. Este es el orden de mi presentación, cuenta con una introducción, un estado del arte, los objetivos, la metodología, unos resultados y las referencias. Bien, como introducción, mi proyecto cae en lo que es la computación afectiva. Esta es una rama de la computación que trata de mejorar lo que es la interacción entre máquina-humano. Esto lo hace a través de meter emociones en esta interacción. Como algún ejemplo, lo han llegado a ver en algunos videos, hay pequeños robots de servicio en los que se trata de tener una interacción y ponen caras o ponen algunos gestos para que sean más amigables con el usuario. Bien, para hacer este tipo de robots, lo que trata primero la computación es reconocer lo que son las emociones. Esto lo puede hacer de diferentes formas, desde el reconocimiento facial, las expresiones, el tono de la voz, hasta en textos como en Twitter, en Facebook, todo ese tipo de cuestiones, hasta novelas, se ha visto la clasificación de emociones. Pero, sin embargo, las que sobresalen son las fisiológicas. Estas son las respuestas que tiene nuestro cuerpo ante las emociones, como puede ser que se nos acelere el pulso, que la piel tenga una sudoración, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de estas fisiológicas, la que más es utilizada es entre la cardíaca, que es el electrocardiograma o la encefalografía. En particular, la encefalografía se utiliza más o es más popular en estas aplicaciones por su estrecha relación con el cerebro. Las emociones son provenientes del sistema límbico. Este está ubicado en el centro del cerebro, entonces tiene más relación con la encefalografía, que lo que hace es captar las señales eléctricas del cerebro. Cuando las neuronas tienen conexiones, estas muestran potenciales eléctricos y es lo que captura un dispositivo de electroencefalografía. Entonces, por eso son más utilizadas y tienen un poco más de veracidad, ya que como el tono de voz o las expresiones faciales, el usuario puede fingir ciertas emociones. Entonces, no hay forma de que tú puedas fingir que te acelera el pulso o te da sudoración. Bien, para esto necesitamos ver qué son las emociones. En sí, las emociones, como lo he comentado, son respuestas fisiológicas y cognitivas en nuestro comportamiento, esto a partir de un estímulo. Estos estímulos pueden ser visuales, auditivos, cualquier cosa que nos provoque el entorno. Y para ello, muchos psicólogos han propuesto diferentes tipos de modelos, como puede ser el del Dr. Ekman. Hay modelos dimensionales o también el de Plutnik. Cada modelo lo que trata de hacer es igual explicar las emociones y ver cómo las entendemos. Por ejemplo, la de Ekman lo que propone es que hay 6 emociones universales presentes en cualquier cultura. Esto lo ha demostrado yéndose a diferentes grupos de personas en diferentes países alrededor del mundo y ha descubierto que hay 6 primordialmente, que son felicidad, tristeza, disgusto, ira, no me acuerdo las otras 2, miedo, y había otra, pero no me acuerdo. Pero esas siempre están presentes en ese tipo de grupos. En los dimensionales son un poco más, ¿cómo decirlo? Trata de clasificar las emociones como dos aspectos, que viene siendo la valencia y la dominancia, que viene poniéndolas como en positivas o negativas, y placenteras, placenteras y displacenteras, y la intensidad. Y por último, el de Plutnik lo que hace es una combinación de diferentes emociones a partir de unas primordiales. Por ejemplo, como los celos, que son combinaciones entre ira y entre envidia, por así decirlo. Entonces es mucho más complejo ese sistema de emociones, por lo que también se utiliza más lo que es el dimensional o el de Ekman para este tipo de reconocimientos computacionales en las emociones.
Hay diferentes formas de trabajar las señales CGG. Esto puede ser a través de los RP, que son potenciales relacionados con eventos. Esto quiere decir que el cerebro responde ante el estímulo en un tiempo determinado. Es decir, yo les puedo presentar alguna imagen y en ese momento la persona va a tener una respuesta emocional en el cerebro y se va a ver reflejado. También están los ritmos cerebrales. Esto es descomponer las señales en diferentes frecuencias, con que estas frecuencias van a estar asociadas a diferentes estados emocionales. Es decir, se tienen las ondas alfa, beta, gamma y teta, en las que cada una puede representar algún tipo de estado. Como por ejemplo la alfa puede representar estados cognitivos de alerta, y otros estados pueden ser también, como en la beta está el de tareas complejas, la resolución, y vienen también asociadas como a las emociones, en los que podemos decir que hay relajación y hay una poco de activación en la, digamos, como felicidad que se asocia en algunas bandas. También está lo que son las imágenes cerebrales. Estas nos van a dar la reconstrucción del cerebro en donde se activa cada respuesta emocional. Es decir, podemos ver que ciertas áreas del cerebro se van activando cuando se tienen ciertos estímulos. Entonces, lo que tenemos de estímulos, ya les he comentado que hay visuales, hay auditivos, y normalmente lo que se está usando también ahorita como nuevo enfoque son los de realidad virtual. Esto porque tienen, como son recreaciones de mundos virtuales en los que estás más inmerso, son emociones más fuertes, por así decirlo, y nos dan mejores señales en esta cuestión de estímulos. Porque también tenemos las visuales, de imágenes, videos, los auditivos, sonidos, voces, que son los que normalmente se utilizan. Bien, para este último de los mundos virtuales, lo que se tiene son estos mundos más inmersivos. Ya puede ser una réplica de algún sitio, de algún lugar, o lugares completamente sacados de alguna imaginación, fantasía, lo que sea. Pero en estos mundos lo que se utilizan son NPCs, o son personajes no jugables, son modelos de avatares que no los maneja una persona, sino los maneja la propia computadora, en el cual, como lo pueden haber visto, algunos dan informaciones. Se han estado utilizando creo que en aeropuertos para darles información a las personas, para vender cosas. Ahorita muchas veces lo están utilizando, son simples pantallas, una persona, y trata de entablar una interacción con la persona. Entonces estos avatares son los que tienen una interacción con el personaje, y esto es lo que busca en sí mi trabajo. A partir de un reconocimiento emocional del usuario, que se pueda trasladar a lo que es un NPC, como es la computación afectiva, tratar de tener una mejor interacción, una interacción más natural o más común como la tenemos en la vida real y con alguna otra persona, en la cual mostramos emociones al hablar y cambiamos nuestro estado cognitivo o emocional. Hay diferentes problemas en lo que es el reconocimiento emocional. Esto porque las emociones se pueden sobreponer entre una y la otra, y es difícil distinguir entre la separación de cada una, puesto que en la actividad cerebral se representa todo lo que nuestro cerebro, lo que nosotros hacemos, es decir, el movimiento, nuestros pensamientos y hasta el mismo estado emocional. Todo eso se combina en una señal. Entonces, ese es uno de los desafíos que tiene el reconocimiento de emociones. Para los trabajos del arte he estado en diferentes campos, como es de buscar temas como en la neurociencia cognitiva, en el cual pues se ven los procesos de las emociones, el reconocimiento, el mismo propio, donde nos dan diferentes aspectos desde los procesos como el filtrado, la limpieza de los datos, los artefactos, que son movimientos musculares que tenemos y nos afectan la señal, porque no es lo que estamos buscando. También la interacción entre humano-máquina, estas interfaces, cómo las van desarrollando, el procesamiento igual de las mismas señales, cómo las pueden clasificar y sus técnicas igual para analizar cada una. Y en emociones sintéticas, cómo adaptan estas emociones para dárselas a los NPCs. Aquí pongo algunos trabajos en los que se ha hecho avances. Como pueden ver, ahí puse 3 autores en los cuales su rendimiento de clasificación que ellos han hecho en las emociones
Esto utilizando diferentes características como pueden ser las imágenes topográficas, a señales sin procesar y densidad espectral. Cada uno utiliza diferentes tipos de base de datos. Aquí estoy poniendo dos los dos que están utilizando en cada uno de esos, que es el DIB y el SID, son uno de los bases de datos más utilizados en este tipo de tareas. Ya después, ahorita les explicaré más adelante cómo están representados estas bases de datos. Entonces, mi objetivo general está en proponer un modelo de interacción emocional entre humanos y personajes no jugables, que vienen siendo los NPCs, en mundos virtuales mediante el análisis de EGG, para identificar y adaptar respuestas a estados emocionales humanos, con el fin de que estas interacciones sean más realistas o emocionalmente coherentes. Porque no sé si hayan interactuado con algún NPC en algún tipo de mundo virtual o alguna cuestión, pero estos no pasan más allá de tener un mismo tono y expresar algún texto ya predefinido. Entonces la interacción, a pesar de que puedas ver como en estos del aeropuerto que traen información, sigues sabiendo que es un programa o no es un humano, a fin de cuentas. Como objetivos específicos tengo el de diseñar y realizar experimentos controlados para recopilar estos datos de las señales de EGG en diferentes estados. Desarrollar y entrenar y validar modelos para clasificar estas emociones a partir de las señales. También crear modelos que permitan al NPC generar estas emociones sintéticas e implementar esta conexión del análisis de emociones con el NPC. Y por último, pues evaluar esa interacción entre el NPC con sus emociones sintéticas y el humano. Este es el flujo de trabajo. Estoy teniendo desde los estímulos emocionales hasta el módulo de reconocimiento de emociones, hasta pasar por la caracterización de la emoción, darle la emoción sintética al mi NPC, el desarrollo del mundo virtual, la interacción y su evaluación. Para esto estoy utilizando un dispositivo de EGG, del encefalograma, como es el dispositivo Emotive Epoch Plus. Este cuenta con diferentes 14 canales y tiene 2 de referencia. Tiene un muestreo de 128 a 256, un ancho de banda de 0.16 a 43 Hz. Tiene también un filtro notch de 50 a 60 Hz y tiene sensores como el acelerómetro y el magnetómetro. Este dispositivo cuenta con un sistema internacional 1020. Esto es un sistema de ubicación de electrodos. Es un sistema internacional ya estandarizado para poder colocar correctamente los electrodos en la cabeza y capturar la actividad en diferentes áreas. Principalmente lo que hace es capturar señales del área frontal, las de referencia y los canales visuales de acá atrás. Se me fue el nombre de la parte de acá. Es la parte visual. Como tal, lo que estoy haciendo en donde capturo las señales, o mi protocolo de experimentación, es en una sala donde aquí se ilustra, aquí el sujeto se pone y hay una pantalla en la cual se le muestran estímulos audiovisuales. Ahorita más adelante profundizaré en eso. Pero lo que se hace primero es una encuesta sobre su estado emocional y su estado de salud, en cuestiones como encuestas psicométricas para determinar que son sanos mentalmente. Se les procede a dar instrucciones como que es preferente no tener producto del cabello, haber dormido bien, cuestiones para que la señal salga lo mejor posible. Después también se hace lo que es la configuración del equipo y el entorno. Esto para tener una comodidad del usuario, ya sea que la luz no lo despiste, que no tenga objetos alrededor también para que se distraiga, y configurar el equipo al momento de que se lo ponemos, como de que este equipo necesita lo que es una solución salina, esto para poder tener un correcto contacto y una correcta, ¿cómo se llama? Obtención de los ¿cómo se llama? Potenciales eléctricos. Ya después se aplica lo que es la rutina de grabación. Y si hay algún tipo de incidente, se reporta para poder tomarlo en cuenta, y si se necesita volver a grabar o no estuvo correctamente la persona, por así decirlo,
completamente inmersa o se distrajo, poder volver a tomar los datos. Entonces, lo que se compone mi base de datos es de 40 participantes, esto en un rango de edad entre 20 a 30 años, esto para poder tener personas con las que puedan autorreconocer correctamente sus estados emocionales y puedan decir, yo sentí tal emoción al mirar este estímulo, y se utilizan 3 estados primordialmente, lo que es feliz, triste y un estado neutral. En la imagen podemos ver lo que son unas señales sin procesar, simplemente son capturadas, son los 14 canales, y como ven la estructura cuenta con, los archivos son 120, porque esto se toma en diferentes tiempos. La duración son mínimo aproximadamente entre 9 minutos, y su frecuencia es de 128 Hz, dándonos un total de archivos de 360. Aquí es lo que les decía de que se tomaron distintos tiempos. Esto para tener una variación del estado emocional, porque al final de cuentas una emoción no la sentimos igualmente en todos los tiempos. Yo podría sentir felicidad o alguna otra hoy, mañana o hasta en diferente hora del día, y no va a ser la misma intensidad o la misma forma con la que la sentí. Por eso se toma en diferentes tiempos, como es en la mañana, en la tarde y en la noche. Acá muestro los videos que se utilizaron. Lo que se hizo es tomar un pequeño fragmento de un videoclip. Esto también tomando en cuenta una pequeña... un pequeño contexto de la escena para que pueda tener el máximo pico emocional en un tiempo. Lo que se hacía también al principio era el encendido. Se tomaban 5 segundos para poder tener la calibración correcta del dispositivo. Después se tenía 1 minuto de relajación para que se calmara y no hubiera otra actividad. Y posteriormente empezaba el estímulo. Después de también se tenía otro tiempo de relajación y ahí concluía la grabación. Bien, para el preprocesado lo que normalmente se utilizan, o lo que es comúnmente utilizado para preprocesar alguna señal de EGG, es utilizar un filtro notch. Esto para quitar algún tipo de interferencia causado por dispositivos electrónicos o la misma red eléctrica en 60 Hz. Varía dependiendo del país, pero aquí son 60. Después también se aplicaba lo que era un filtro pasaaltas y pasabajas. Esto para poder delimitar las frecuencias que las queremos trabajar. Y se utiliza lo que son algoritmos como el CAR para poder quitar algunas interferencias musculares o algún desperfecto de la señal. Y por último lo que es el análisis de componentes independientes, el ICA. Esto para poder quitar lo que son los artefactos. Como les mencionaba, hay artefactos musculares, artefactos de pestañeo, y estos electrodos son perceptibles a tener estos artefactos en la señal. Normalmente se ven como curvaturas en la señal, donde tenemos como pestañeos o movimientos. Y como queremos quitar esa actividad, entonces lo que se hace es tener mapas topográficos de la actividad cerebral, como pueden ver aquí abajo, y nos indica que puede ser lo más, puede ser posiblemente un artefacto de pestañeo visual, porque se ubica en el área frontal y es una actividad muy fuerte. Entonces ahí es una tarea entre pues un neurólogo y entre el investigador, tratar de determinar si ese puede llegar a ser un artefacto, porque también muchas veces se puede descartar que sea información útil para nosotros de la emoción. Entonces sí se tiene que tener un pequeño de cuidado en este tipo de cuestiones al eliminar artefactos. Luego se tiene lo que es el preprocesamiento. Aquí lo he dividido. Yo he estado trabajando con la forma que es el RP, los potenciales. Entonces lo que hago es, en el experimento, cuando se expone al estímulo, se le pide al sujeto que pueda marcar con una tecla de teclado cuando ellos sienten la emoción. Por lo que en el dataset yo lo tengo marcado en una columna aparte cuando se marcó esa señal. Entonces lo que hago es buscar esa señal y dividirla a lo que se tomó a lo largo de la señal. Es decir, si sintió más de una vez la emoción,
va a estar marcado en ese tiempo del estímulo, las marcas donde sintió esa emoción. Entonces yo tomo esas ventanas, normalmente son entre 200 milisegundos antes de que se haya tomado esa marca y 800 milisegundos después, para tomar esas ventanas de segmentación de cada RP. Después haces una corrección de base de línea, esto para tener todos en un mismo punto, y por último se promedian estas ventanas para tener un solo RP, como se puede mostrar en la parte de abajo, y estos son los 14 canales. Entonces nos da una forma casi típica de un RP. Para esto también, una vez que tenés los RPs por cada sujeto, lo que se hace es extraer características de esta pequeña señal. Entonces, se tienen diferentes dominios, desde el dominio del tiempo, la frecuencia o frecuencia-tiempo, donde también se usan wavelets. Aquí yo lo que utilicé fue en características, el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia. En el tiempo, como puede ser las medias, desviación estándar, la amplitud máxima y mínima, y en la frecuencia, potencia de las bandas. Entonces, mis características me quedan de esta manera. Estos son, como les decía, tienen una superposición demasiado difícil de separar y de diferenciar de cuáles mociones. Entonces, lo que traté de hacer ahora es utilizar transformaciones de datos para poder dar esta separabilidad. Algunos con unas transformadas de Fourier y otro con técnicas cuánticas nada más de rotación. No se está haciendo ninguna clasificación con lo que es algún trabajo cuántico. Simplemente lo que se hace es rotaciones en los datos para ver esta separabilidad y que podamos tener una mayor distinción de lo que son los estados, como podemos ver entre cada uno. Entonces, después de eso, los utilicé en una clasificación con un modelo convolucional, esto con una red muy sencilla, y estos son los resultados que obtengo. Con Fourier sí me da un desempeño de 58, y en las rotaciones cuánticas me da entre 95%. Estos son sus matrices de confusión, y hay algunos todavía problemas entre la distinción entre lo que son la felicidad o la tristeza, para totalmente comprender o separarlos totalmente, que aprenda bien. Algunas referencias y eso sería todo.